La Cámara Minera del Perú, CAMIPER, les da la bienvenida al programa de capacitación virtual especializado en minería. Este programa estará a cargo de un consultor especialista en el tema que veremos a continuación. Todo el material adjunto, así como las preguntas y respuestas, estarán a su disposición en esta plataforma virtual, la cual cuenta con diversas opciones y funciones que harán su experiencia mucho más dinámica y productiva. Cualquier consulta de soporte podrá ser enviada al correo tutorvirtual@camiper.com. Demos inicio a la conferencia. La economía de minerales. Hablaremos sobre el estudio de los commodities, qué está pasando con el análisis de oferta y demanda de estos mismos, la organización de los mercados en el concierto internacional, la tendencia, volatilidad de precios, los índices bursátiles que nos están diciendo hoy día, ¿no es cierto?, las bolsas, los principales mercados internacionales, el consumo del mercado, ¿no es cierto?, la oferta de los minerales puestos allí y la demanda de estos mismos. ¿Qué está pasando con las políticas comerciales, los términos comerciales, las tasas de cambio, ¿no es cierto? Y finalmente redondeamos esto con lo que tiene que ver con un taller de aplicación particularmente enfocado con lo que es China como un gravitante en el concierto internacional. Entonces, como primera reflexión, yo quisiera poner aquí el acento que he trabajado con información de varias organizaciones de tipo pública, privadas, organismos internacionales, que me han permitido poder ir construyendo información práctica para ser entregada, ¿no es cierto?, en este caso, a las empresas del rubro de la minería. También quiero señalar en esta reflexión y análisis y discusión de los estudios de minerales que no siempre trabajamos con las cifras del año 2010, dado que no están disponibles, y muchas veces hay que hacer referencia a lo que ha ocurrido el 2006, 2007, 2008, 2009, ¿no es cierto?, para hacernos una idea de lo que está pasando con el cobre, la plata, el oro, el uranio, el plomo, el molibdeno, los recursos metálicos y no metálicos. Entonces, en este concepto fundamental, ¿no es cierto?, es donde le ponemos el acento. Entonces, en esa lógica, nosotros estamos mirando el caso del plomo. El plomo ha tenido un crecimiento del 24%, es decir, un crecimiento muy importante a nivel de precio, ¿no es cierto?, del año 2009 al año 2010. La plata le sigue en aumento, ha experimentado un valor de un 26% en lo que tiene relación este recurso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el zinc? El zinc, ¿no es cierto?, es un recurso que ha experimentado una variación del 30%, ¿no es cierto?, en lo que es del año 2009 al año 2010. El aluminio también de igual manera ha experimentado un precio del 30%, valores nominales de cada año. El oro se ha elevado a un 37% en su crecimiento como valor. El molibdeno lo ha hecho a un 42%. Cifra no menor y muy importante, ¿no es cierto? Para los países productores, ciertamente esto es una situación muy positiva. Para los países que demandan estos productos, es una situación que no les resulta favorable. El cobre lo ha hecho de manera del 46%, es decir, su variación de precio ha sido simplemente grosera, significativa. El níquel lo ha hecho en una variación del 48%. Y finalmente el estaño, de las cifras que hoy día disponemos, de un 50% en tan solo un año. Entonces esto nos está dando señales claras de la conducta que están teniendo los precios
de determinados recursos que más adelante explicaremos, será por razones de consumo, será por razones de agotamiento, será porque se está diversificando el consumo a nivel global, ¿no es cierto?, en la exploración submarina, en la exploración del tipo aéreo, espacial, los nuevos usos que se le está dando a cada uno de estos recursos y particularmente, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver también a los usuarios. Aumenta la población a nivel global y por ende, ¿no es cierto?, aumenta también los usos que se le están dando a los diferentes elementos, a las diferentes pastas minerales, a los diferentes recursos. Y es así, por ejemplo, que a pesar que la economía global retomó el crecimiento, sobre todo en lo que dice relación con los Estados Unidos, China, Japón y otros países emergentes, la situación de Europa es sumamente complicada. Hacemos referencia a Grecia, a Portugal, a España. Y hablaremos más adelante de lo que está pasando, por ejemplo, en la balanza comercial, exportación menos importación, en la balanza de pagos, en lo que está pasando con la deuda externa, en los capitales foráneos invertidos en el territorio, en el equilibrio macroeconómico, en las tasas de empleo y desempleo, en la inversión privada y la inversión pública, en el movimiento de las tasas en el corto, mediano y largo plazo. Todo esto me está indicando determinados comportamientos que influyen en la industria de los minerales, en la economía de los minerales, y hoy día está demostrado científicamente que un yacimiento, que una mina no produce por producir. Tiene que haber un cierto resguardo y equilibrio entre lo que yo puedo, técnicamente hablando, producir como yacimiento y posteriormente como país, versus lo que se me está comprando hoy día, valor presente neto, como aquello que es en mercados de futuro y que obviamente se esté transando en las bolsas. Y allí es donde requerimos un equilibrio en esta materia. Entonces, nosotros también vamos a hacer mención a una serie de fenómenos internacionales que se han estado dando en el concierto internacional. Los shocks de algunos precios, las contracciones en los consumos, en fin. Lo más reciente que tuvimos, la burbuja inmobiliaria que se produce, ¿no es cierto?, en el caso de los Estados Unidos, y que esta gripe que, si fuera por así definirla, se produce, empieza a generar un resfrío en América y posteriormente el resto y los 5 continentes. Y esto finalmente impacta en el crecimiento de las economías, ¿no es cierto?, y en los consumos de esta economía, particularmente de los commodities. Y es así como veníamos con precios todos prácticamente ascendentes en los recursos minerales y obviamente la relación de paridad entre dólar sol, dólar yen, dólar yuan, dólar piso, dólar corona sueca era una relación en equilibrio, podríamos decir, conveniente tanto para importador que traía un producto del exterior como para el exportador de poner determinados productos en los mercados internacionales. Pero viene ese shock importante de la burbuja donde hay una serie de bancos que no pueden cumplir sus compromisos en Estados Unidos debido a que hay deudores hipotecarios que no cumplen con los compromisos, ¿no es cierto?, de la banca, produce una situación de déficit, de liquidez y finalmente se traduce en una solvencia, en una insolvencia a largo plazo que impide, ¿no es cierto?, el que Estados Unidos pueda demandar determinados productos, tómese como la economía más importante del mundo, y esto produce, ¿no es cierto?, un menor consumo de nuestros recursos como países exportadores y hay allí un shock económico. Se elevan las tasas de interés, pedir préstamo resulta más caro, comprar un producto resulta más caro. Entonces, por una parte tenemos una
volatilidad internacional sustantiva dada por este shock que hemos nombrado aquí, ¿no es cierto?, gatillado, ¿no es cierto?, en los años 2007-2008 con repercusión hacia el 2009. Y por otro lado tenemos un desbalance global, ¿no es cierto?, en la cual la cuenta fiscal y la cuenta corriente empiezan a experimentar déficit. Es decir, no tengo dinero en cuenta corriente y por otra parte la cuenta fiscal también se encuentra con una situación mermada, lo que me implica que los países no pueden cumplir sus declaraciones políticas que habrían hecho en su momento para realizar obras en salud, educación, portuaria, infraestructura, etcétera, y la economía se empieza a resentir un menor crecimiento, un menor consumo, y se elevan las tasas respectivas con respecto a esta materia. Algunas reflexiones que yo creo que es importante aquí señalar en esto y que obviamente tiene el correlato respectivo en la economía de los minerales. La mayoría de los países centrales salió de la recesión el último o los últimos trimestres, los 2 últimos trimestres diría yo, del año fiscal 2009. Ahí podríamos respirar y recuperar y retomar el ritmo que traíamos. Pero no existen evidencias de una recuperación rápida. Es decir, en muchos países la recuperación ha sido lenta y gradual. Yo diría incluso sistemática. Un segundo elemento de reflexión, y no menor con respecto a esta materia, tiene que ver con la economía de minerales, cómo repercute este manejo internacional sobre el consumo particularmente y obviamente sobre la producción, ¿no es cierto? Es la situación del empleo se complica a nivel global. El desempleo es históricamente alto. En Estados Unidos estamos hablando que se acerca a la tasa de 2 dígitos y tenemos hoy día un 9,9%. En un marco donde persisten déficits, ¿no es cierto?, importantes, que se le llama déficit gemelo, porque por una parte tenemos una problemática en la cuenta fiscal, ¿no es cierto?, y por otro lado tenemos una problemática en lo que es la cuenta corriente. Y esa situación debemos llevarla de números rojos a números azules para posteriormente tener la liquidez y con eso empezar a comprar y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Un tercer elemento no menor que a mí me parece importante poner en la mesa, en la discusión de la mesa, particularmente en nuestra industria, en la industria de los recursos metálicos y no metálicos, en el concierto internacional, tiene que ver con los mercados bursátiles, donde se está transando diariamente y durante en varias oportunidades del día el precio de los metales, que nunca es estático, porque experimenta variaciones durante el día, lo mismo que experimenta las variaciones del dólar y cualquier otra moneda que se esté transando, ¿no es cierto? Entonces, el precio de los activos mejora tendencialmente, pero con elevada volatilidad. ¿Qué significa esto? Que fluctúan sus precios. Tenemos verdaderos picos, que son precios altos, precios bajos, y en realidad la media muchas veces se ve distorsionada por valores muy altos, ¿no es cierto?, que observan hoy día en la banca. Situación de esto lo podemos observar en el caso de Europa, dado los problemas fiscales en la zona euro. Cuando estamos hablando particularmente de Europa, tenemos que hacer referencia a la situación puntual de Grecia, a la situación de Portugal, a la situación de Italia y finalmente la situación de España. Esos 4 países, ¿no es cierto? Grecia, Portugal, Italia, España. Fíjense que, por ejemplo, el caso de los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, evidentemente sintieron un shock de esta burbuja inmobiliaria que se les produce a Estados Unidos, pero sus efectos no son tan nocivos como los 4 países nombrados anteriormente. Los problemas en Europa abren dudas importantes, significativas, ¿no es cierto?, acerca de la evolución futura, de la capacidad de la región, ¿no es cierto?, para evitar una profundización de la crisis y los posibles impactos financieros reales a nivel global. Es decir, hay países, si yo les mostraba el caso de Finlandia, de Suecia, Noruega, Dinamarca, que se vieron afectados, efectivamente se vieron afectados, pero son países, esos 4 países son países desarrollados que
llevaban un crecimiento interesante, yo diría, no sé, sobre 3%, sobre 2%, en algunos casos 4 o 5% incluso, se vieron mermados en un punto porcentual su crecimiento, pero siguieron creciendo. Hubo contracciones, ciertamente, en estos países, pero hay otros donde la situación se prolongó más allá de lo que habrían señalado los analistas internacionales. El caso de España es una situación muy delicada, con una alta tasa de paro, superando lejos los 2 dígitos, acercando al 20% de paro, de desempleo. ¿Para qué decir el caso de Grecia? Portugal ciertamente contaminado e Italia. Entonces ahí tuvimos una situación real de iliquidez, tuvimos una situación real de menor consumo, tuvimos una situación real de elevamiento de las tasas, y obviamente caen las expectativas econométricas a nivel global, que se les llama meta, macro, meso y micro. Micro, la empresa. Meso, el entorno a esa empresa. Macro, el país. Y meta, todas las relaciones que este país tiene a nivel de Unión Europea o el conjunto de países que queramos señalarlo. Entonces, en esta lógica de reflexión, en esta lógica de análisis de la economía de los minerales, uno podría preguntarse, en contra de la lógica que ha acompañado a prácticamente todas las fases descendentes de los ciclos económicos en los Estados Unidos de Norteamérica, los precios de los commodities, principalmente cobre. ¿Para qué decir el tema de los alimentos? Hoy, en estos momentos, en el mes de abril del año 2011, estamos viendo que el tema de los alimentos ha sido una situación delicada, dado que se han encarecido, y esto de alguna manera propicia de que haya una importante masa crítica de seres humanos en situación de hambruna y con dificultad para poder adquirirlos, porque sus precios se han elevado. Han resistido admirablemente el impacto originado por la crisis financiera y las expectativas en la recesión de cada país. Diciéndolo en términos más claros, hoy día nosotros podemos ver de que Estados Unidos ha experimentado una recuperación y en los últimos informes, particularmente cité el caso de los alimentos, ha ido teniendo precios a la estabilización, evitando el alza de estos, lo cual ha sido favorable para 1/3 de la población mundial. 6.400 millones de habitantes tiene el planeta Tierra. Y por lo tanto, no da lo mismo lo que esté pasando en algunos países que gravitan en la economía mundial, como el caso de China, el conjunto de los países de la Unión Europea, India, Estados Unidos, etc. ¿Será que estamos en presencia de un cambio estructural? Cuando uno habla de un cambio estructural, que en la economía de minerales uno lo estudia en la universidad, o por lo menos uno ahora lo está observando en Internet y en todos los medios de comunicación masiva, que tiene que ver con el fenómeno macroeconómico inducido y que repercute en el consumo de determinados elementos para el desarrollo de la sociedad. Textual: el fenómeno macroeconómico inducido en el consumo de recursos, commodities, para el desarrollo societal, el conjunto de las personas. Y que esto lo estaría induciendo China. Tengo un taller preparado particularmente de este país, y donde todo o gran parte de nuestras operaciones financieras, económicas, niveles de producción, análisis medioambiental con responsabilidad social empresarial, alta dirección,
modelos de optimización de recursos, subterráneo, cielo abierto, corteza continental y en la búsqueda de recursos metalogénicos en el fondo oceánico, habrá un país que estará demandando de manera creciente y como esa curva que es E elevado a X exponencial, recursos. China está creciendo a un 8 y hay proyecciones que indican que puede estar creciendo a un 12% anual. Entonces, hay una lámina que yo he incorporado acá y que me sirve bastante, dado que es una información muy actualizada del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, organismos internacionales, en la cual señala lo que ocurre en Estados Unidos, en la zona del euro, en Reino Unido, en el Reino Unido, Inglaterra y en Japón. La mayoría de las economías centrales acumulan deudas públicas elevadas en términos de Producto Interno Bruto, lo que produce mi país internamente. Pero la situación es más grave en la eurozona, dada la falta de soberanía monetaria en estas naciones. Y fíjense que yo tengo cifras muy importantes, son datos, pero que me están reflejando lo que ha ocurrido el 2008, 2009, 2010 y una proyección 2014. En consecuencia, esta lámina es de extraordinaria vigencia y tiene elementos que son señales que deberíamos nosotros como productores de recursos minerales tener un nivel de comprensión adecuado. ¿Qué está pasando con la deuda pública en Estados Unidos, zona del euro, Japón y Reino Unido? Fíjense que el año 2008, el 70% del Producto Interno Bruto representaba la deuda pública para los Estados Unidos. El 69% en la zona del euro, un conjunto de países como valor promedio, 52% para Inglaterra y Japón 197%. En el año 2009, Estados Unidos sigue aumentando su deuda a un 85% del Producto Interno Bruto. El euro también le eleva un 80%, la zona euro. Reino Unido también crece un 69%. Y Japón nada de mal con un 219%. En el año 2010 sigue el alza. La deuda pública de los Estados Unidos representa el 94%. La zona del euro el 86%. El Reino Unido el 82%. Y Japón 227% del Producto Interno Bruto. Uno, no tan solo desde el punto de vista matemático podría hacer, ¿no es cierto?, una proyección, sino que también hay elementos técnicos que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo BID y otros organismos internacionales, ¿no es cierto?, pueden tomar determinados datos en términos de oferta, de demanda, de equilibrios macroeconómicos, del manejo de la deuda, manejo de capitales, intercambio comercial, balanza de pagos, y poder señalar que el año 2014 Estados Unidos llegaría a una cifra del 108%, ¿no es cierto?, de deuda del Producto Interno Bruto, es decir, supera
lo que produce, ¿no es cierto?, a nivel de deuda. Y esta sí es una cifra francamente alarmante. La zona del euro lo hace al 96% y también es un número evidentemente preocupante. Reino Unido en igual tendencia y Japón 246%. ¿Y esto qué significa? De que un conjunto de países a nivel global, en sus políticas sociales, no van a poder hacer todo lo que habrían declarado años anteriores, porque van a tener una estrechez financiera. Y esa estrechez financiera se va a traducir en un menor consumo de aluminio, platino, níquel, cadmio, uranio, cobre, oro, molibdeno, pastas, etc. Por lo tanto, tiene que haber un reordenamiento de mi consumo en virtud de la capacidad financiera que yo tengo, dada por los niveles de producción que vengo registrando, asociado a los niveles de deuda que hoy día yo puedo mostrar. No entender lo que pasa en el mundo global es no entender cómo se transa hoy día los precios en la bolsa de metales, cómo nos debemos comportar en términos de consumo, en términos de producción, en términos de respeto medioambiental, en términos de certificaciones, en términos de cumplimiento y altos estándares para poder salir airosos de estas situaciones difíciles y complejas. En este entorno, la irrupción de China, además de India y ciertamente Rusia, como protagonistas de la economía global, obliga a hacerse varias preguntas. ¿Es el rally de precios de los commodities esta carrera que se nos produce? ¿Es el rally de precios de los commodities parte de un comportamiento cíclico? Yo acostumbro a hablar de una onda sinusoidal, es como I igual a seno de X, ¿no es cierto?, en una ecuación, es decir, tiene puntos altos y posteriormente tiene puntos bajos, comportamientos cíclicos, gatillado por una serie de factores más allá de oferta y demanda. Gracias a la irrupción de estos tres países, China, India, Rusia, entramos en un escenario de persistente alza de precios, como si fueran acciones. Por Dios, qué impresionante hemos quedado todos y vamos a seguir quedando impresionados por el nivel de desarrollo nunca antes visto en la historia que está experimentando China. Construcciones de edificios de los más altos niveles de estándares en términos de seguridad, calidad, urbanización, crecimiento horizontal, crecimiento vertical y finalmente el crecimiento satelital que están experimentando en el territorio China particularmente. El nivel de calidad de vida que hoy día está mejorando fuertemente China, mejorando su nivel de ingreso, lo que significa y se traduce a la par en su nivel de consumo, de recursos, de commodity en este caso, y por lo tanto requiere mayores espacios para vivir, mayores lugares para recrearse, para practicar deporte, para desarrollarse, para transportarse, trenes de alta velocidad, rascacielos, una urbanización nunca antes vista en la historia del hombre. El alza de costos de extraer cobre, oro, plata, molibdeno, litio,
etcétera. Y otros commodities. ¿Es un fenómeno persistente y estructural? Se pregunta si este es un fenómeno que va a continuar en el tiempo y de carácter estructural, independiente del cambio tecnológico, o bien es un fenómeno cíclico que experimenta altas, que experimenta bajas, gatilladas por variables X y Z. Eso es una pregunta que uno hace en el mercado. Otra pregunta podría ser, ¿hasta cuándo la producción global de cobre, oro, plata, molibdeno, etcétera, mostrará señales de restricción, de tal manera que la oferta continúe siendo inesperadamente inferior a la demanda cada año, particularmente en el cobre en este caso, donde la cantidad puesta de oferta, 17.000 millones de toneladas métricas de cobre fino, son insuficientes para las 19.000, 20.000 o las que tenemos proyectadas año 2012 de 22.000 toneladas métricas de cobre fino. Hay un déficit importante de recursos en varios commodities que presionan al alza, porque son elementos insustituibles para el desarrollo de la sociedad. Tercera pregunta. ¿Es pertinente subir el precio de largo plazo del cobre, el oro, la plata, el molibdeno, etcétera, y de otros commodities que hagan viable proyectos más caros actualmente dormidos, que es lo que ha estado pasando en Estados Unidos, donde nosotros estamos explotando yacimientos de cobre, por ejemplo, al 0,6%, 10 gramos por tonelada, yacimientos de baja ley, que están obligados a tener una alta recuperación y por ende una alta tecnología para poder asegurar esta situación? El precio en general de los commodities mantendría una tendencia al alza. Lo expliqué en una de mis primeras presentaciones, en una de las primeras slides, la variación 2009-2010, en la medida que el mundo tenga desarrollo. Leía en internet que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional hacían correcciones a nivel global del crecimiento. Se incorporan elementos nuevos como lo que ha ocurrido en Japón con el tsunami. Y esto de alguna manera, evidentemente, resiente en algún porcentaje los mercados internacionales y en este caso el de los minerales. Yo no produzco porque produzco porque hay una lógica detrás de este negocio. Entonces el negocio no es local, sino que el negocio es global. Por eso que esta frase es siempre vigente. Actuar local, actúo en mi yacimiento, pero tengo pensamiento global, es decir, sé lo que está pasando hoy día con la Comunidad Económica Europea, con lo que está pasando en China, en los Estados Unidos, Japón, etcétera, y también qué es lo que está haciendo mi competencia. En consecuencia, uno podría preguntarse, ¿cuál es la clave? O la clave de la estabilidad macro, comillas. Radicará en la disponibilidad de divisas y en que las mismas se canalicen al crecimiento económico. A ver, expliquemos esto. Un país está constituido por un conjunto de sectores productivos que ponen sobre la mesa una canasta, por así llamarlo, de bienes y servicios que van a ser transados, que van a ser consumidos. Por una parte tengo un nivel de producción importante, tengo inversiones extranjeras que se inyectan en mi territorio, tengo niveles de productividad importantes del capital humano y este evidentemente gatilla directamente en el crecimiento de un país.
Y el desarrollo es un concepto mucho más complejo porque el desarrollo considera tres cosas fundamentales. El crecimiento económico, que es la capacidad de producción puesta en escena. La situación medioambiental, cómo se conjuga con el desarrollo que hoy día el hombre tiene. Y finalmente, el desarrollo social de las personas. Sus expectativas de vida, su esperanza de vida, su calidad de vida. Y esto conjuga finalmente el desarrollo de los seres humanos y particularmente de los países. Un país puede tener alto crecimiento pero no ser desarrollado, o al revés, un país puede tener bajo crecimiento y puede ser desarrollado porque en realidad tiene un alto nivel, ¿no es cierto?, de educación y salud en las personas, etcétera, etcétera. Pero normalmente es el crecimiento económico quien está empujando fuertemente sobre el desarrollo de los países. Entonces, cuando en un país determinado no tenemos dinero a corto plazo, liquidez, o sea, pasa a una situación de iliquidez, tengo importantes niveles de deuda, bajo los niveles de consumo de recursos metalogénicos, para nuestro caso, en este módulo de economía de minerales. Evidentemente que los bancos y particularmente los inversores nacionales y extranjeros pondrán sus capitales en la banca del país de al lado, del continente, de otro continente, etcétera. Hay una fuga natural, porque las personas están buscando rentabilidad de sus recursos financieros en este caso. Están buscando lo que se llama hoy día reglas del juego claras, en términos de inflación, en términos de crecimiento, en términos de empleo, y más particularmente el inversionista dice, ¿qué está pasando con las tasas? Alta tasa de interés, aquí coloco mi dinero, mis acciones, fondos mutuos, a renta fija, renta variable, en fin, ¿no es cierto? De esto que está aquí, hay tres cosas que son importantes mostrar, señalar. Luego de llegar a máximos hacia fines del año 2008 y comienzo del 2009 con respecto a esto de la fuga de capital, en el caso, ¿no es cierto?, que gatillada, ya dijimos, por Estados Unidos, en el primer trimestre del año 2009 se aceleró fuga de capitales, ¿no es cierto?, y aunque ahora va acompañado con un crecimiento de saldos monetarios reales. Es decir, se produce una crisis, gatilla sobre el resto de los países, la situación se mantiene por un cierto tiempo y los inversores empiezan a colocar su dinero fuera del país. Tan simple como eso. Esa es la explicación, que es lo que yo trato de señalar. Entonces, previo a entrar en el análisis de los mercados particulares, cobre, oro, plata fundamentalmente, y otros commodities, conviene indicar que la historia muestra que activos macroeconómicos financieros, como el caso del oro, no olvidemos que los estados acuñan, lo que se llama así, monedas de oro, ¿no es cierto? Y en realidad los estados manejan una cantidad de moneda local, de dólares, otras monedas y de oro dentro de sus economías. Entonces el oro y el dólar de alguna manera condicionan las fluctuaciones del precio del cobre y de otros commodities metálicos, no así del petróleo. Más aún, las fluctuaciones del euro, la moneda única que se utiliza en la Comunidad Económica Europea, respecto del dólar, que el euro ha demostrado ser prácticamente siempre una moneda mucho más dura que el dólar, mucho más estable que el dólar. Y del oro normalmente se anticipa con al menos 12 meses de rezago la trayectoria de la economía global, de la economía mundial y del precio del cobre.
las fluctuaciones, reitero, del euro y del oro, de alguna manera me están dando señales en la trayectoria a nivel global, ¿no es cierto?, del precio de algunos commodities. Si mantenemos esta hipótesis válida, uno podría decir que la premisa básica es no olvidar que todos buscan un refugio, un resguardo en el dólar. La mayoría de las economías tienen dólares, particularmente cuando hay expectativas de recesión. Mi moneda local se deprecia, pierde valor adquisitivo, no se aprecia. Por lo que en ese escenario, ¿no es cierto?, cuando buscan refugio en el dólar, o sea, la gente, el inversionista, el empresario, busca per se refugio en esa moneda en particular, dólar, es porque hay expectativas de recesión global, ¿no es cierto? En ese escenario particular, el euro y el dólar caen. No se ven favorecidos. Se ven favorecidos, ¿no es cierto?, cuando ocurre lo contrario. Hay una recesión, la gente compra dólares, el empresario compra dólares en desmedro de su moneda local, y obviamente que el escenario para el euro no es lo mejor y para el oro no es lo mejor. Se desincentiva el consumo de euros, compra de moneda euro y oro normalmente. Y por ende el cobre, el aluminio, la plata misma y otros commodities ven favorecida su situación cuando el euro y el oro mejoran. Ya hay estudios del Banco Mundial que indican que cuando el euro mejora, y el oro mejora, también lleva acompañado a que mejore el cobre y muchas veces la misma plata. Esto es un tema que en realidad merece mucha discusión, mucho análisis y análisis muy acabado con respecto a esta materia para poder llegar a señalar este tipo de cuestiones de grueso calibre que le llamo yo desde la óptica de poder manejar el tema a nivel global y las repercusiones que esto va a tener sobre nuestro país, en este caso me refiero para el caso de Perú. Intercad está presente en muchos países del mundo y en consecuencia estos países que están acá presentes tienen una abierta vocación por los temas mineros, como es el de economía de minerales. Nosotros vamos a ver unas gráficas con respecto a esto, y que hay unas situaciones bien interesantes de la correlación, cuando una variable con otra variable se maneja muy bien, y esta correlación que fluctúa entre 0 y 1. 1 significa dos variables muy bien correlacionadas, 0 no están correlacionadas, ¿no es cierto? Y por lo tanto mejora o las condiciones del dólar, ¿no es cierto?, mejora las condiciones del oro, y esto algo puede gatillar, ¿no es cierto?, en otros elementos como el aluminio, como el cobre, etcétera. Y no así el caso del petróleo, que el petróleo en el mundo está siguiendo una particularidad también muy interesante de observar. Se desincentiva el consumo de euros, compra de moneda euro y oro normalmente. Y por ende el cobre, el aluminio, la plata misma y otros commodities ven favorecida su situación cuando el euro y el oro mejoran. Ya hay estudios del Banco Mundial que indican que cuando el euro mejora, y el oro mejora, también lleva acompañado a que mejore el cobre y muchas veces la misma plata. Esto es un tema que en realidad merece mucha discusión, mucho análisis y análisis muy acabado con respecto a esta materia para poder llegar a señalar este tipo de cuestiones de grueso calibre que le llamo yo desde la óptica de poder manejar el tema a nivel global y las repercusiones que esto va a tener sobre nuestro país, en este caso me refiero para el caso de Perú. Sin embargo, se han desacelerado
las presiones externas junto con el efecto de ciertos precios relativos. Por ejemplo, el caso alimenticio. En el caso alimenticio, la carne. Tuvimos unas inflaciones pero impresionantes cuando se nos produce la situación de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Y se empieza esto a gatillar por el tercer trimestre del 2007 y va en aumento. Y llegando para el caso de Estados Unidos, bueno, ellos gatillan, pero se da en el concierto internacional, voy a nombrar como elemento promedio, que empieza en 22% y llega a niveles de 29% mundial. Entonces, los precios internacionales crecen una barbaridad, y particularmente el caso de los alimentos, que es algo tremendamente sensible, porque yo requiero consumir todos los días alimentos, o sea, es un tema tremendamente sensible. Los países requieren alimentos diariamente, también requieren cobre diariamente. No olvidemos que el alimento es estacional. Yo produzco determinados alimentos en determinadas épocas del año. Yo tengo que producir cátodos, ánodos, cobre refinado, manufacturado durante todo el año. Es un producto no estacional. Altas tasas de inflación. Cuando se produce la crisis en Estados Unidos, que la acompaña, que fluye, que la proyecta al globo terráqueo. Y esto eleva los precios, como ya lo hemos dicho, hasta empezar un periodo. Segundo trimestre de 2007 se eleva. Cuarto trimestre de 2007 sigue escalando. 2008 el escalamiento se mantiene en 29-28%. Segundo trimestre empieza a notar ya niveles de descenso del 2008. Tercer trimestre de 2008 sigue el descenso. Cuarto trimestre del 2008 continúa. 2009 se sigue atenuando la situación. Dos reflexiones que creo que es importante señalar cuando uno habla de inflación y precios internacionales. Por favor, qué importante. Primero, la inflación. ¿Qué ocurre con la inflación? La inflación es el resultado de una serie de fuerzas cuyo impacto se prolonga en el tiempo mediante varios mecanismos de transmisión entre lo que se cuenta, ¿no es cierto?, los fenómenos de naturaleza redistributiva. Todos los países del mundo tienen una canasta, que son un conjunto de bienes y servicios, que están distribuidos porcentualmente. Todos esos productos, bienes y servicios constituyen el 100%. Luego se va midiendo esta, valga la redundancia, variación de precios mensualmente. Y de ahí que tenemos el índice de precio al consumidor. Si esto lo sumamos en 12 meses, si lo controlamos en 12 meses, como lo hacen todos los países del mundo, vamos a tener el nivel de inflación. Y el nivel de inflación se refleja en la variación de precio del 1 de enero al 31 de diciembre en todos los productos, bienes y o servicios.